Hola niños, ¿cómo están? Esperamos en el Señor que se encuentren bien y que este día domingo lo estemos disfrutando, ¿cierto? Y gozando en el Señor, como dice su palabra. Bueno, como hemos estado estudiando toda esta semana sobre las armaduras de Dios, hoy no es la excepción. Vamos a seguir, ¿cierto? Aún quedan todavía armaduras, herramientas que Dios nos da para poder combatir día a día, porque siempre digo, no es fácil. No es fácil ser hijo de Dios en el sentido de que todos los días tenemos luchas. Y como dice, hemos aprendido en este libro que hemos tomado como base, el libro de Efesios, que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino que Amén. contra potestades, contra principados. Hay esas cosas que no se ven, pero las podemos percibir, pero también Dios no nos deja solos, nos da herramientas, ¿cierto? Armas para poder luchar contra eso. Y hoy día no es la excepción, vamos a ir al libro de Hechos. Amén. Primero, chiquillos, antes que leer, los saludo, ¿cómo están? Espero que estén bien, que haya sido una buena semana. Como todos saben, este fin de semana ha sido importante para nosotros como chilenos. Así que nada más que decirle que estén bien, que ya el lunes nuevamente un día más de clase, que el Señor los fortalezca cualquier cantidad, porque es complicado estar tantas horas sentado en un computador por el sistema Mm. que tenemos de la pandemia, pero que Dios les ayude, les dé sabiduría y puedan hacer las cosas como de verdad necesitan ustedes estar descansados. Eso, así que ahora sí, tío Ya, Claudio. tía, ore. Ese le iba a decir que orara y para después. Ok, ya. Ya. Ahora sí, vamos a Amén. orar. Gracias, Señor, te damos por este día, porque tú eres bueno, porque nos diste un día más maravilloso de vida, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder estar reunidos como familia, el poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres muy bueno y sentimos tu amor en cada pequeña cosa que tú nos demuestres en la vida, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Además, Señor bendito, ayúdanos a entender lo que el tío Claudio nos va a hablar en este momento. Amén. Amén. Pero primero, antes de hablar, vamos a leer Amén. el libro, la historia bíblica que hoy nos va a tomar como base es Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 19. Pero la tía Yana tiene igual ese lente. Ustedes saben, pues chiquillas. Ya se pone el lente, ¿cierto? Cambio de lente. Vamos ahí a Hechos capítulo 12, del 1 al 19. Tía. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que les custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: Envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salido pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro le dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían:
es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles como la mano señal de que callasen, le contestó, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Esa es la historia, ¿cierto? Cuando Pedro, la consecuencia de que Pedro y todos los apóstoles siguieron el trabajo de que Jesús le había encomendado. Por eso le decía que ser cristiano no es fácil, porque hay procesos que debemos ir haciendo como hijos de Dios. Y acá el de ello era, Dios les dejó una tarea: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ellos el hacerlo no les fue, es un mandato de Dios, es súper fácil. No. Ellos entendieron en el proceso que iban a encontrar trabas, iban a encontrar obstáculos, ¿cierto? Pero eso no los frenó, porque la fe, la convicción que había en ellos, lo hacía entender lo que habían vivido con Jesús, lo hacía entender que lo que ellos estaban viviendo no era nada para lo que Jesús vivió. Era un pincelazo, ¿cierto?, de lo que Jesucristo vivió acá en la tierra. Pero vamos a ver varias cositas que a mí me llamaron la atención, ¿ya?, en esto, para ver el poder. Y una de las armas que, disculpen, que Dios nos da, Jesús nos da para poder combatir, es una de las más poderosas, que es la oración. Y es la que menos usamos. Sí, yo creo que es verdad, es muy cierto. Es ¿cierto? como muchos lo asimilan a que fome, que... Y es cuando yo estoy con alguna persona, por ejemplo con la tía. ¿Cómo yo me conocí con la tía? ¿Cómo dice qué gustos tiene la tía? ¿Cierto? ¿Qué le puedo regalar a la tía? ¿Qué no le puedo regalar? ¿Qué le puedo decir y qué no le puedo decir? Porque hay una comunicación, hay algo, ¿cierto?, constante. Incluso la tía pensaba que yo le iba a dar el paso para que la saludara, pero se lo iba a dar, se anticipó. Pero no importa, esas son las trabas que uno tiene como cristiano en la vida. No. Y eso es la comunicación. Y nuestra comunicación con Dios es la oración. Amén. Nosotros como familia, todas las noches oramos. Hicimos un propósito a las 9, más tardar entre 9 y 10, orar. Y ese es nuestro propósito y nuestro compromiso con Dios. Y no ha sido fácil. Porque tú cuando tomas un compromiso con Dios, las cosas se tornan a veces difíciles. Amén. Pero no nos dejamos hacer, independiente, pase lo que pase, no nos dejamos hacer, porque sabemos que esa es una herramienta que Dios nos ha dado para vencer. Y acá es un arma, ¿cierto?, que se utiliza, porque dice que tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. Y cuando nosotros oramos, significa que estamos dependiendo de Dios. Pedimos: Señor, ayúdanos, fortalécenos. No es que yo oro y yo destruyo, no. Cuando yo oro, estoy pidiendo el auxilio a Dios. Y es lo que hicieron estos hombres. Oraron, ¿cierto? Pero acá hay un detalle que a mí me llamó la atención. Oraron, Dios dice que libertó a Pedro. Salió Pedro y llegó a la casa a golpear, ¿cierto? Salió Robé, ¿cierto?, que era la niña. Amén. Y nos vio, dijo: voy a dar las buenas noticias. Y los que estaban orando, ¿qué pasó? No creyeron. No creyeron. Es decir, estaban orando pero sin convicción. Es decir: Señor, te pido que lo liberte. Y Dios lo libertó. Está libre. No, espérate. Igual es lo mismo cuando contó una vez un testimonio, bueno, una ilustración de un pastor. Dice que había un sacerdote, ¿cierto?, orando en el templo, orando a Dios: Dios, manda al Mesías para que, ¿cierto?, para que se cumpla tu palabra. Y ahí aparece uno de sus discípulos y mira por la ventana y ve a Jesús pasando en un pollino. Y todos adorándole. Mira, están adorando al Mesías, ¿no? Deja de molestar. Mira, Jesús está entrando. Deja de molestar, yo estoy orando a Dios. Yo pienso que es lo mismo. A veces nosotros oramos, pero humanamente. No oramos pensando que el poder, porque dice que este es un arma, y un arma es un poder. Cuando tú tienes un cuchillo, ¿cierto? Sí. Tú puedes matar, ¿Ya?, destruir o sí, construir. Porque la mano de un cocinero, de un chef, igual tiene poder, porque transforma, ¿cierto?, sí, un grupo de alimentos en una comida rica. El ladrón tiene poder porque puede matar a una persona. sí. Un mal poder, pero es poder al final.
Siempre, cuando Dios nos da una herramienta, nos da una armadura, es para que la utilicemos, porque tiene poder. Pero ¿qué pasa? Es nosotros, ¿qué hacemos? No, no creo. Oye, pero si es Pedro el que está en la puerta. No, no creo, debe ser un ángel. ¿Ah? No puede ser lo que Dios es, sino que, Señor, no puede ser algo, pero menos. Claro, no podemos, Claro, no creemos. no creo que Dios pueda sanar a una persona porque a lo mejor de un resfrío sí, pero no de cáncer. ¿Ah? Dios puede restaurar a una persona, pero quizás de que mintió, pero no que puede retornar su vida completamente a Dios. Nosotros hacemos un Dios pequeño en nuestra oración. Cuando nosotros oremos debemos orar con poder, porque dice, una armadura, un arma, las armas que tienen poder. Amén. Y no se lo doy yo, no es lo que yo pienso. ¿Ellos pensaban que no era Pedro? Sí. ¿Y era Pedro? Era Pedro. No importaba lo que ellos pensaban, era lo que Dios decía. Amén. ¿Entiendes? Ellos decían, no, puede ser un ángel, puede ser, no sé, un vecino que viene a pedir cierto azúcar, ¿cierto? Claro, se parece la voz, claro. Debe ser parecido a estar confundida esta niña. Claro. Sigamos orando. Y podemos estar toda una vida orando, pero orar hay que orar con fe. Amén. Y fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, yo creo que va a ser así. Y la convicción, convencido, que Amén. aunque no lo vea, es. Amén. Amén. Y a ellos les faltó fe. La fe sin oración no tiene poder. Muy cierto. ¿Y la fe en dónde tiene que estar enfocada? En la palabra de Dios y en Dios, porque Exacto. ella nos enseña a orar. Lo que le gusta a Dios, la palabra de Dios. Yo tengo que orar. Y a veces dicen, inclusive, mira, Dios es tan preocupado de lo que nosotros, que a veces es que yo no sé orar. No importa. Tú pídele a Dios y dice que el Espíritu Santo, Él intercederá, Él dirá, Él hablará por ti. Él explicará a Dios, sí, porque Él es Dios. Y Él accede, dice, a todo entendimiento. Y habla de esta armadura cuando tengas, ¿cierto? Tus amigos te burlen de ti, tus amigos traten de decir que el Evangelio no sirve, que tú estás loco, ora y fortalécete. Pon las armaduras que dio, el yelmo de la salvación, la espada de la justicia, ¿cierto? La coraza, ponte todo, el cinto, todo es para eso. Cuando tú tienes pruebas, tienes luchas, ahí está. Y la oración es, Señor, ayúdame. Amén. Tú tienes el poder. Yo no lo tengo, pero tú me das el poder a través de tu Hijo Jesús. Cuéntale. Es para eso la oración. Es el email que tú tienes con Dios. En otros tiempos era el correo. Ahora está más a la moda. El email, ¿cierto? La conexión que tú tienes con Dios es la oración. Eso es decirte que la oración no es algo que Dios puso ahí para llenar la Biblia. No, es porque algo, siempre digo, si algo está en la Biblia es porque es importante. Amén. Y más aún, si se repite muchas veces, y la oración se repite, la palabra oración se repite muchas veces la palabra, es porque es importante. Porque es la única conexión que tenemos entre Dios a través de Jesucristo. Podemos llegar a través de Jesucristo por intermedio de la oración a Dios. Amén. Muy cierto. Eso. Amén. ¿Bien? Amén. Una palabra maravillosa. Yo antes tenía un dicho para el Rafita, que es el que más nos conoce. Yo decía, la oración no es un privilegio. No es una tortura, sino un privilegio el poder orar. Y a veces uno pierde el gustito de orar, y es tan importante, chiquillo, y la oración es tan básica. No es, muchas veces uno piensa, no, que yo necesito saber muchas cosas para orar. Y no de la repetición. Exacto, Claro. simplemente, a veces en el caso de ustedes caminando, tal vez haciendo sus cosas, en el caso de ustedes que tienen la bendición de vivir más en aire abierto, poder caminar y hablar con Dios. Y contarle tus Y problemas. contárselo No se lo como, contarías a tu papá. exacto, como hablar con alguien, y él tenga la seguridad que él lo va a escuchar. Cuando las oraciones son de corazón y son de verdad, Dios lo sabe. No cuando uno, verdad que voy a orar, me olvidé, tengo que dormir en la noche y voy a orar, y digo una frase chiquitita para mi conciencia. Para mi conciencia es distinto. Pero cuando tú oras de acá, Dios lo sabe. Y eso es agradable para Él. No se olviden, chiquillos, que la oración es importante. Jesús se apartaba para orar, siempre se apartó para orar, para hablar con Dios. Y muchas veces los grandes hombres de Dios se apartaban y oraban a Dios. Siempre había una comunicación con Dios. Muchas veces los papás le han dicho a ustedes, pero ¿por qué no me dijiste? Si tú me hubieses dicho, yo hubiese hecho tal cosa. Y Dios a lo mejor lo sabe, pero a veces necesita que tú se lo digas también.
Amén. Es Jesús. Les voy a leer el versículo, que se lo vamos a mandar un ratito más, ¿cierto? Por WhatsApp, para que lo tengan. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar los unos por los otros. Esa es la clave. Que el Señor les bendiga y nada más. Solo decirle que Dios es fiel y Dios siempre va a dar lo que nosotros necesitamos. Y nada más que eso. Que Dios es un Dios de amor y un Dios que debemos temer y debemos respetar. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad que nos podamos reunir. Aún queda mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender. Amén. Todos aprendemos. Y gracias a Dios porque Dios nos enseña cada día de su palabra. Amén. Chao, Que Dios tío. los bendiga, niños. Bendiciones. Los queremos mucho. Chao, chao. Igual, bendiciones.